Buenos días, estimados alumnos. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera videoconferencia sobre la asignatura Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. La intención de esta videoconferencia es resolver dudas referentes a las actividades de la unidad número 3. Con base a lo que han manifestado en el mensajero y a la asesoría virtual que tuvimos hace un momento, decidí compartirles esta breve presentación donde se indican las características que deben de tener las distintas actividades. Voy a compartirles la pantalla. Iniciemos con la primera actividad. Es un cuestionario diagnóstico. Aquí se les van a hacer algunas preguntas de opción múltiple con base a lo que vieron la unidad anterior y la introducción de la unidad número 3. Es una actividad de autoevaluación. La segunda actividad también es de autoevaluación, se llama identificar tipos de fuentes. Aquí de manera aleatoria, la plataforma les va a poner 3 imágenes y en ellas tienen que identificar si es una fuente escrita, visual o arqueológica. Una fuente escrita tiene que ver con documentos antiguos. Una fuente visual se relaciona con pinturas, fotografías, y una fuente arqueológica está relacionada con lo material, por ejemplo, arquitectura, cerámica, etc. La actividad número 3 tiene que ver con el foro, titulado Los colonos imperiales. Aquí tienen que responder 2 preguntas con base a lo que han leído en la unidad. La primera es, ¿cómo crees que impactó a los obreros de Inglaterra el ver o viajar en el ferrocarril? Es decir, ustedes tienen que tratar de hacer empatía para tratar de explicar qué pudo haber pasado por la mente de estos obreros durante el siglo XIX mientras veían que se construía el ferrocarril o cuando viajaban en él en tercera clase, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿cómo impactó a los obreros de Inglaterra el ver o viajar en un buque de vapor? Que es la misma, que está relacionado con la pregunta de arriba, pero aquí tiene que ver con el viajar a través de los mares. La actividad 4, esta la tienen que subir. Se titula Reconstruyendo un testimonio. A partir de lo que han revisado, van a tener que redactar un pequeño texto sobre la historia de un migrante europeo a Estados Unidos. Por ejemplo, pueden tomar a un irlandés y explicar por qué migró a Estados Unidos. Recuerden que en Irlanda hubo un problema de sequías y eso los motivó a tener que viajar al Nuevo Mundo. Aquí deben de considerar varias características: el origen, el periodo en el que migró, causas de su migración, condiciones del viaje, actividad que desarrolló en Estados Unidos y demás elementos que consideren puede dar vida a su personaje. Para apoyarse, pueden descargar un documento que viene en la plataforma donde se narra brevemente algunas historias o testimonios de algunos migrantes que viajaron a Estados Unidos. Aquí les pongo 2 fragmentos de los que vienen, son más de 5. Y aquí, por ejemplo, tenemos a este primer viajero que en el año de 1835 decide viajar y aquí está narrando su experiencia. Entonces, pueden tomar alguno de estos documentos y a partir de ahí crear una historia ficticia sobre un viajero de Europa hacia Estados Unidos. La actividad 5 es el Museo Virtual 3. Aquí nos vamos a acercar a la música. La plataforma de forma aleatoria les va a asignar algún concierto. Pero si ustedes lo consideran pertinente, pueden elegir algún otro que les guste del siglo XIX. Y deben de
elaborar un cuadro comparativo como el siguiente, donde van a rellenar esos espacios con base al concierto. Por ejemplo, poner los datos de la obra, es decir, cómo se llama, en qué año se compuso, cuál es el nombre del compositor, cuánto dura el concierto, quiénes son los intérpretes, quién la dirige, qué relación hay entre la música y los migrantes y cuál es tu impresión del concierto musical. Con eso terminarían esta actividad. Pasemos a la última actividad de la unidad 3, que es migraciones del siglo XIX. Podemos identificar dos oleadas de las migraciones europeas que hubo durante el siglo XIX. Las primeras, que viajaron a sus posesiones coloniales tanto en Asia como en África, y la segunda, que es cuando viajaron a Estados Unidos y América Latina. Para ello se les recomienda descargar el cuadro comparativo que viene en la plataforma o diseñar su propio cuadro, considerando los siguientes elementos. Aquí les comparto el cuadro. Este es el que tendrían que desarrollar. Por un lado, van a elegir alguna migración, por ejemplo, a las colonias inglesa, pueden tomar a los ingleses que viajaron a África, y abajo a los franceses que viajaron a Estados Unidos, por ejemplo. Y poner cuáles son las causas que los motivaron, el propósito, las actividades o las consecuencias culturales. Recuerden que a los franceses les interesaba más la cuestión comercial y a los ingleses el interés radicaba en explotar las materias primas. Por eso les puse 3 mapas para que visualicen brevemente las posesiones durante el siglo XIX de los imperios europeos. Sobre todo destaca el azul, que está en la parte superior izquierda, equivale a las colonias francesas, que ellos querían tener un corredor comercial de este a oeste. Y lo que está en amarillo se refiere a las colonias inglesas que van de norte a sur. Y los demás colores tienen que ver con otros imperios que también tuvieron pequeños territorios. Entonces, ustedes solamente elijan un país, por ejemplo, un inglés que viajó a África y con ello traten de completar ese cuadro. O bien, que viajó a la India, acuérdense que la India pertenecía a los británicos. En el caso de Camboya, Laos pertenecía a los franceses. Entonces, ustedes pueden elegir sobre estos imperios y finalmente, en América Latina, sobre todo en el Caribe, hay colonias de varios países europeos, igual que en Sudamérica, sobre todo las Guyanas, que son francesa, inglesa. Entonces, ustedes deben de elegir alguna de estas, o bien algún europeo que viajó a Estados Unidos, se me ocurre Nueva York, podrían poner. Y con ello, pues pueden complementar este cuadro. Bueno, espero que les haya servido la presentación y nos veríamos la siguiente semana para la última videoconferencia. Que tengan muy bonito día y cualquier duda, comuníquense por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego.